Hola, buenas tardes, formientinos. Bueno, antes de nada, quería daros las gracias por xunivos o por participar en el Formiento en Casa Fest, que nace un poco pues del deseo de hacer que este estado de confinamiento o de cuarentena pues sea un poco más prestoso para todos. Entonces, bueno, dentro de todo lo que se está planteando desde la revista Formiento, vamos a hacer, güey, esta tarde un poco un averamiento así un poco en general hacia la figura de María Josefa Canellada y un poco en general de la su obra más de contenido literario. Entonces, bueno, primero espero que vos preste un montón y que lo podáis disfrutar. Si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, podéis tanto esperar a que termine la emisión, como de ir poniéndome en la caja de comentarios para que yo vaya respondiendo las cuestiones que podáis tener. Entonces, en principio, para entamar, vamos a hablar un poco de quién era María Josefa Canellada, que la tengo aquí conmigo, y que se conoce muchas veces como la Dama del Bable. Bueno, María Josefa Canellada fue una mujer que nació en el Infiestu en el año 1912 y que se conoce sobre todo, más que por labor literario que hizo, por toda la cantidad de series y de investigaciones de carácter más lingüístico. Ya doctora en filología románica y, bueno, hizo un montón de investigaciones de carácter lingüístico bastante importantes en todo el sentido de la lingüística románica y en especial de la lingüística hispánica. No voy a centrarme tanto en esta parte de la obra porque, como ya os digo, ya especialmente conocida por ello. Entonces, güey, quería dedicar un poco más el vídeo a hablar un poco de la obra literaria. Tampoco voy a hablar de todos los sobres, sino que escogí unos cuantos que yo veo, bueno, pues que pueden ser más prestoses y más prestoses sobre todo para ayer en estos días de confinamiento y de cuarentena que tenemos. Pero sí que vos voy a enseñar la que fue la so tesis doctoral. Esta mujer, como ya vos dije, nació en el Infiestu y eso está ubicado, como sabéis, en la parte oriental de Asturias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la mayor parte de su obra y las obras que yo os voy a enseñar que están escritas en asturiano, están escritas en asturiano oriental. Concretamente, aunque ella nació en el Infiestu, que como sabéis pertenece al concello de Parres, la mayor parte de la su vida pasóla en Torazo, en el concello de Cabranes. Y es precisamente el tema de su tesis doctoral, que a ver si se puede ver más o menos curioso, fala de el bable del asturiano de esta zona, de este concello. Si vos interesa la lingüística, pues podéis echar una huelladina al libro en general, porque sí que tiene un aspecto muy curioso, que los materiales, la herramienta, digamos, que ella utilizó para hacer esta tesis, fue cuanto menos interesante porque fue totalmente casera. En lingüística, llámense espectrogrames al análisis de las ondas de los espectros del sonido y para poder analizarlos de una forma curiosa, utilícese una maquinaria especial. En este caso, esta mujer consiguió hacer una tesis doctoral desde cero con solo un espectrógrafo casero. Entonces, bueno, si tenéis inquietudes lingüísticas, pues la verdad que yo una lectura que os recomiendo. A ver qué nos comenten por aquí. A ver. Bueno, como ya os digo, ¿algún recurso online? Vale, para los alumnos de literaturas minorizadas. Bueno, para empezar, hay una materia que ahora mismo es bastante interesante estudiar. Siempre hay un montón, bueno, la verdad que ahora mismo con toda la cantidad de iniciativas que tenemos, ya bastante sencillo al encontrar material sobre este tipo de literaturas minorizadas, de lingües, como por ejemplo son el asturiano, en este caso. Pero sí, por ejemplo, hay una web que es muy curiosa, que es Araz, que fala mucho de escritores, en este caso en asturiano, con una descripción muy somera, muy bastante divulgativo. Entonces, bueno, vamos a entamar primero con una de las obras que yo creo que son muy recomendables y que yo creo que a muchos de vosotros pues puede prestar mucho, que es la obra Penal de Ocaña. Voy a ponerla aquí para que la veáis bien.
Penal de Ocaña, que lle una obra que lle interesante por muchas cuestiones. En primer lugar, esta obra escribióse hacia el 1950, pero en el contexto histórico en el que se escribió, que obviamente ya era el Madrid de la Resistencia, pues evidentemente tuvo grandes problemas con la censura. A pesar de que fue una obra que quedó finalista en un concurso literario que a nivel de España fue bastante importante, por motivos de censura no se pudo publicar completamente el texto íntegro hasta aproximadamente unos 9 o 10 años después de esta fecha. Cuando se publicó, tuvieron que hacerse algunos remiendos y hasta bastantes años después no se publicó completamente. ¿Por qué? Bueno, pues por un motivo muy sencillo. Esta obra tiene un carácter autobiográfico fuerte, narra es como una especie de diario de experiencias vitales de un personaje que se llama María Eloína Carrandena, pero que los que conocemos la obra y conocemos a la autora sabemos que evidentemente este nombre del personaje es falso y que la historia que se cuenta es precisamente la de la autora, la de María Josefa Canellada, en un plano claramente autobiográfico. Ella, esta mujer, María Josefa Canellada, participó trabajando como enfermera para el bando republicano en Madrid, concretamente en este penal de Ocaña, donde dijo y declaró en muchas ocasiones que se hacía un hospital de sangre. Fue una situación, una serie de vivencias tan duras, tan absolutamente desoladores, que incluso ella se planteó empezar a estudiar medicina. Ya un libro que muestra una angustia existencial impresionante. Hay partes del libro que son absolutamente desgarradores y que tienen en muchos sentidos un toque ese toque de fe religiosa, de creencia católica, de necesidad de buscar un apoyo más allá para poder enfrentarte a la realidad de lo que estás viviendo. Y un libro que casa perfectamente con... Cuando hablamos de novela de posguerra española, y hablamos de mujeres, solemos mencionar a Carmen Laforet, a Carmen Martín Gaite, a Elena Quiroga, pero yo creo que también deberíamos acostumbrarnos a mencionar a María Josefa Conellada con esta obra Penal de Ocaña, porque lo cierto es que después vos diré un fragmentín, pero yo creo que hay una obra que expresa a la perfección cuál ya era el sentir de la gente que estaba trabajando en esas condiciones, trabajando en un hospital, atendiendo a pacientes, trabajando como enfermera en un hospital como el Penal de Ocaña. Ese existencialismo, esa necesidad llega a un punto de tener que buscar un apoyo en un ente, como ya en este caso, pues esta fe religiosa que muestra esta autora en esta obra. Yo creo que son aspectos bastante interesantes como para empezar a tomar Penal de Ocaña como una obra de referencia también dentro de la novela de posguerra española. También, en este contexto de la posguerra, escribió otra obra que, si bien no tiene un carácter tan sentimental, tan existencial como esta de Penal de Ocaña, ya interesante, y se llama Malia, Mariantia y yo, que ya esta obra que tenéis aquí, hay varias ediciones de esta obra. Yo os recomiendo esta porque ya de las primeras que se hizo. Y ya una obra donde, si bien está incluida también dentro de ese contexto de posguerra y tiene también ese carácter autobiográfico, y ya que prácticamente todas las obras narrativas de María Josefa Canellada tienen carácter autobiográfico, ya una obra donde se narra cómo les gentes del pueblo van viviendo de ellos episodios, esa búsqueda de lo cotidiano, esa búsqueda de lo de todos los días, esa búsqueda de la vida de la zona donde vivía María Josefa Canellada. Y precisamente el título, que como os digo, María, Maliantia y yo, precisamente Malia y Mariantia son les primes de la autora. Entonces, digamos que hay una obra de testimonio, donde continuamente están entremeciéndose
distintos cuentos, distintos decires, distintes anécdotes. Les ediciones más modernes, de hecho, ya se titulen, agarren el título de la obra original, Malia Mariantia y yo, y añaden cuentos. Precisamente de estos cuentos, de estas ediciones más modernas, muchos fueron apareciendo en la revista de Lletres Asturianes, pero otros muchos son inéditos. Entonces, bueno, sí que os animo a que escolláis de alguna de las ediciones que os digo, y si os animáis a leer, hay una obra curtia y una obra perfecta para leer estos días de confinamiento, y que además, pues bueno, no deja de tenernos un poco en sin olvidar esa postura asistencial de los autores, de los literatos en la época de posguerra. Pero fuera un poco más de esta línea del existencialismo, y también centrado en lo que fue la so labor lingüística, un poco entemeciendo de ambos aspectos, a lo que se dedicaba esta autora fue también a recopilar distintas lleendes, distintos cuentos, que llega un momento, hacia el año 1983, publicó un volumen de lleendes, cuentos y tradiciones. Esta ya una obra de cuentos que ella misma recogió, grabando, escuchando, sintiendo testimonios orales de personas a los que ella encuestaba, y que después recogía por escrito. Como os comenté antes, si ella evidentemente estaba estudiando, recogía testimonios, utilizaba informantes de la zona oriental de Asturias, pues estos cuentos precisamente tienen un marcado calter de orientalismos dentro de las variedades dialectales de la lengua asturiana. Entonces, como son una gran cantidad de cuentos y de relatos, escogí uno que voy llevos, que ya es muy breve, para que veáis un poco cuál es la idea general de este tipo de colecciones. Llámase Llobos, y bueno, fala un poco de un tema que ahora ya un tema bastante candente, que estás llegando ya dende va un tiempo, que ya todo el tema del yobu, de la caza, etc. Fixaivos, tenéis que reparar en cómo entama este cuento recogido por un informante. Comienza diciendo: esto no es cuento, es verdad. Bien, atentos aquí. Como supongo que sabéis, y si no lo sabéis, pues lo digo yo ya, en aquellas zonas del oriente asturiano, lo que en el asturiano central o incluso en el asturiano normativo utilizamos el ye, esto ye un cuento, esto nun ye un cuento, en las zonas orientales de Asturias, ese ye cámbiase por un e. Entonces, bueno, esto sí que hay que tenerlo presente a la hora de leer a María Josefa Canellada, porque evidentemente son obras que están en llenes de orientalismos. Entonces, pues bueno, si no estáis avezados a leer asturiano en esas distintas variedades, o estáis muy acostumbrados solo a los textos normativos, pues bueno, ya interesante que lo tengáis en cuenta. Continúo. Esto no es cuento, es verdad. Contábalo el mío padre, que ya había pasado al padre de él. Antes había que ir caminando de un pueblo a otro, y a veces había mucha distancia, y no había más que malos caminos. Él viva un pueblo ahí que llamen a Riondu, a cortexar ahí, y él ya era de Fresneu. Va él y salió a cortexar, y estaba nevando, y llegó a la vega. Y en la vega había un sitio que llamaban el granero, que era como un chigre, y que ponían muchas veces espicha, y que la gente iba a tomar sidre, y cuando salió, no fezo más que salir y meterse en esfinques. Y ya vio un llobu a cada llau de la senda. Y va él y empezó a caminar, y los llobos siguiéndolo. Entonces él echó un cigarro, y ellos apartárense, pero siguiérenlo. Llegó a unas pocas cases muy ruines que se llamaban Viella, y va él y metióse en un portal de una casa. Estuvo allí como cosa de una hora, y acabó con los cigarros y con las cerilles. Él tenía que seguir más alantre, y va él y métese otra vez pero tres finques, y los llobos siguen. Él caminando, y cuando ya iba llegando a casa, que ya y faltaba poco para llegar, quedaba la senda más fonda que los sucos, y dice él: vos méteme aquí,
y los llobos van tiráseme encima, porque quedo más fondo que ellos. Él tenía que meterse por allí, y quedaban los llobos al ras de la cabeza de él. Y entonces va él y él llevaba una callada, dice, voy a meterle un guiadazo a un, a ver si un cibillazo al yobu de la mano de arriba, uy, perdón, a ver si el otro se desvía un poco y puedo pasar. Entonces va mi güelu y mete un cibiellazo al yobu de la mano de arriba con un grito. Y el llobio dio un apellidillo y mi abuelo echó a correr y llegó a casa y encerróse. Entonces subióse al corredor a ver si había movimiento y estaba todo lleno de llobos alrededor de la casa que habían venido al sintiles voces. Un poco más para allá hay un sitio que llaman Fates y hay así como una llanaína que lleve a otro camín y allí síntense los caninazos y a otro día, pela mañana, cuando se levantaren, diz que los árboles que de perellí taben llenos de señales de los dientes de los llobos. Lo menos había allí pela noche más de 25 llobos. Eso contábamoslo mi padre, y nosotros tampoco queríamos salir pela noche. ¿Dais vos cuenta de más o menos cómo lle la estructura de este tipo de cuentos? Son testimonios de xente que tan completamente recollidos tal cual, un estilo, prácticamente un estilo directo, de cómo ella los iba recogiendo. Transmitiólos por escrito, deixólos recollidos por escrito, pero al final la oralidad dentro de este tipo de cuentos está muy presente en todo momento. Entonces, hay una colección de cuentos que, la verdad que si vos interesan todos estos temas del folclore, de el origen y la transmisión de la literatura oral asturiana, yo un libro muy recomendable. Yo utilizo a veces en clase y la verdad que lle bastante prestoso para los escolinos de todas las edades. Dentro de este mundo de la recogida de materiales y de, nuevamente, estos testimonios vitales, hay una obra en especial que ya la que tiene también por título, la que da nombre también a esta charrina, que es la obra de Montesín. No estoy hablando pues, de las obras cronológicamente porque la verdad que no tienen un sentido cronológico que sea muy interesante para hacerlo así. Entonces preferí dejar para el final esta obra que es del 1980 y que es la obra cumbre dentro de la producción de esta escritora que se llama Montesín y que yo voy comentarosla en esta edición y que lle una de las obras que actualmente dentro de lo que lle la historia de la literatura o la crítica de la literatura asturiana, pues lle la obra que abre un poco la literatura juvenil e infantil en asturiano. Esto de la literatura infantil vamos a dejarlo al dedicar un poco después, pero bueno, en principio vamos a tomarlo como eso, como una obra que abre un poco esa línea de escritura más dedicada a xente mozo y a xente más, y a escolinos, ¿no? A escolinos y a neños. Entonces, bueno, Montesín lle una obra que fala de un cabritín, fala concretamente de dos neños que están pasando unas vacaciones de verano en el Escorial, en Madrid, y que topen un cabritín. Entonces, bueno, no quiero destripavos el argumento, porque lo que me interesa de aquí es que vos entres les ganes de leer la obra, pero bueno, sí que quiero comentar un par de cosines que me parecen interesantes de este libro y que creo que son los que lo faen una obra de referencia dentro de la literatura asturiana. Entonces, bueno, tenemos dos protagonistas que son neños, que están pasando unas vacaciones de verano en el Escorial, topen un cabritín y a partir de ahí engárcense un montón de estampes, que es la forma en que se estructura este libro, no es un libro narrativo como otros, que están divididos en capítulos o en partes, no. Esto se forma con estampes, que son parrafinos prácticamente, de más o menos extensión, pero que terminen siempre, bueno, uniendo un poco lo que lleve toda la historia. Está escrito, como ya os dije antes, en asturiano oriental. De hecho, tiene de alguna complicación o de alguna particularidad léxica que fae que al final del libro
se amieste un diccionario de términos para poder, bueno, pues seguir la lectura atendiendo a esas particularidades léxicas. ¿Qué es lo más interesante de esta obra? Bueno, dentro de todas las características curiosas o que podríamos destacar, encontramos una forma de referirse a Asturias como si fuera lo que en literatura solemos llamar un locus amoenus, un lugar ameno, un paisaje de ensueño. Son muchas las referencias que estos dos niños faen a Asturias, al paisaje, a la naturaleza, a la fauna, al ambiente en general de la vida en Asturias. Tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de dos niños pequeños que topen un cabritín en Madrid, en el Escorial, en los alrededores de los montes del Escorial. Entonces, a ese cabritín, al que traten como un hermano más, durante esos meses, durante ese tiempo que dura el verano, están continuamente enseñando y están continuamente tratándolo como si fuera el hermano pequeño. Entonces, falen un montón de Asturias. Siempre diciendo que ellos gustaría llevarlo para allá, que ojalá pudiera vivir allí con ellos. Llevos un fragmentín para que podáis ver exactamente a qué me refiero con la forma tan prestosa que tienen de describir la tierra asturiana. Mirad, atentos. Si pudiéramos, Montesín, si por arte de Barraviello pudiéramos llevarte a un paradiso verde, con vallura de verde, llevábamos de Asturias. Desde aquí, desde este campo a Bucarao, non verde, huelen los matosos de Siniesta, pero cuando el sol los turria, y huelen los tumillinos tos aturugaos de sede, retocigañaos de sede. Non puedes saber cómo ye el campo de Asturias. Allí el verdi ye otra cosa. El verde huele a verde, los praos, les cotoyes, les sebes, todo verde. La frezal y la ñozalona vieja que casi que catavaba el tellau de la casa de los míos bisabuelos. El color escuro y nidio, a la vez del escaño viejo, casi que transparente, que ta piegao, apeñuscao col olor a tuestu con torta y leche acabante de catar. En la mañana. Non puedes saber cómo era aquello. Asturias, Montesín, amoroso, ye como un reino los cuentos, suave y duro al empar, y viejo como viejo el so falar. Un reino estremau de todo lo demás pelos montes. Condicite que queden per allí osos y llobos y lliries y esguilos que casi que falen todavía. ¿Dais vos cuenta de qué forma tienen siempre de referirse a la tierra y de cómo en la su obra esta autora continuamente está haciendo referencias a la su Asturias natal? Esta riqueza de descripción, este descriptivismo del paisaje asturiano, del ambiente y de la naturaleza en general de la tierra asturiana, está enriquecida también con alguna referencia mitológica, musical. Hay mucho también cromatismo, hay mucha referencia a los colores de Asturias, como vistes aquí, que falaba tanto del verde, a los sonidos también, al canto de los pájaros, etc. Continuamente para crear como un clima, un ambiente que podríamos decir prácticamente un paraíso. Aparte de estas referencias mitológicas que también vos comentaba, y es muy importante cómo se comporten los niños que son protagonistas de este relato. Estos dos niños que son hermanos y que los que conocemos la historia, y ahora vosotros también sabéis, son los fíos de María Josefa Canellada, porque esto es una obra que tiene también referencias claramente autobiográficas, se comporten como maestros del cabritín. Ellos topen a un cabritín en medio del bosque, perdido, feriu, al que tienen que curar, que tienen que cuidar, que tienen que enseñar. Tienen que enseñarlo a comer, a beber, donde tienen que dormir, a caminar, porque ya no puede caminar. Entonces va contándonos de una forma lineal cómo van haciendo todas estas lecciones, cómo van ayudando a este cabritín a poder tener
a poder volver a ser poco a poco un cabritín como tendría que ser, para que vaya creciendo y vaya llegando pues a la edad adulta que tendría que tener este animalín. Entonces, ya es muy interesante ver cómo estos niños se comporten como los maestros del cabritín y que lleve prácticamente dentro de la obra un hermano más. Y una sensación, la obra en sí, lo que desprende y una sensación de amor puro, el amor de unos niños por un animal donde la única diferencia que hay prácticamente entre personas y animales, pues ya el aspecto físico y que saben que hay un cabrito, pero porque ellos lo dicen. Porque para ellos ya es prácticamente como un hermano, un tercer hermano. Son dos y uno más. Este cabritín, además, el problema que tiene, como ya os digo, ya que está mal, cuando lo topen, estaba mal ferido. Entonces, bueno, pues ese tema de la salud de Montesín, y el que va dando los distintos clímax dentro de la obra, porque vamos pasando de momentos donde parece que Montesín amellora a momentos donde parece que está casi para afinar y vuelve a renacer un poco la esperanza y vuelve a perderse. Entonces, bueno, hay como un sube y baja narrativo que nos va a estar además continuamente en tensión para saber cómo va a terminar el libro. Hasta que llegamos a un momento de la obra donde, ¿qué pasa después de esos 3 meses de verano? Que los niños tienen que volver a casa. Ese sueño, ese ambiente, esa historia prácticamente maravillosa, tiene que terminar. Porque llega un momento en que los niños, el verano terminen esos meses en el Escorial y tienen que volver a casa. Entonces, ¿qué es lo que fan con ese cabritín? Esto lo en sin resolver, por si a alguno de vosotros apetece leer la historia, para que, bueno, veáis un poco, pero el final que tiene ya muy interesante. Esta despedida, ¿qué va a pasar ahora con Montesín? ¿Qué va a pasar con nosotros, con este nuevo hermano que tenemos? ¿Qué va a pasar? ¿Podemos llevarlo para Asturias? ¿Podemos llevarlo para casa? ¿Qué va a pasar? ¿Va a morrer? ¿Vive? ¿No? Bueno, este fecho de los dos niños despidiéndose de un animal al que agarren tanto cariño, como si fuera un hermano más, y algo que podemos ver también en otras que nos recuerda a otras obras, como por ejemplo dentro de los cuentos de Clarín, conocemos todos el cuento de Adiós Cordera, ¿no? Donde se nos presenten dos niños, Pinín y Rosa, que viven en el Prado de Somonte y que faen, bueno, una relación muy especial con una vaca a la que llamen la Cordera. Y que llega un momento pues en que también no se sabe qué va a pasar con esa vaquina, si va a ir al mercado de ganado, si no, etcétera. Entonces, bueno, yo un poco para que veáis que la literatura siempre bebe entre ella. Unos relatos beben de otros. Los autores tienen influencias. Hay lo que se llama intertextualidad. La literatura bebe siempre de otras fuentes y en este caso, pues esta referencia a estos dos protagonistas niños, este amor puro por los animales, podemos verlo en ese cuento de Clarín, Adiós Cordera, pero también a mí hay una obra que me recuerda mucho a Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que nos presenta lo mismo, ese amor animal, ese sentimiento profundo de amor a un ser que desde nuestra perspectiva social sabemos que es un animal y que es diferente de una persona, pero dentro de este sobres es un ser humano más. Entonces, bueno, en este libro pueden verse esas referencias a Dios Cordera, a Platero y yo, pero además, y esto fai un poco de enlace con lo que vos comenté al principio, de si es una obra de literatura infantil o no. Bueno, digamos que el argumento de la obra, pues como lectores medios, podemos decir, bueno, pues sí, parece una obra de literatura infantil o juvenil y punto, para la mocedad. Pero, y ya non voy a falar de la complejidad del léxico o de las construcciones sintácticas o de otras cuestiones lingüísticas, pero simplemente
hay que tener en cuenta que el mensaje que transmite este tipo de obras, esta obra en concreto, Montesín, que además siempre termina con una oración muy interesante que voy llevos, para que veáis un poco la fuerza que tienen los mensajes de esta obra. Non tengues yercia, Montesín, amorín amoroso, yobo nun lo hay. ¿Sabes? Bien. Este yobu al que se refiere, a la hora de leer la obra, desde el punto de vista de un escolín, de un niño, de una persona más, de una edad más tirando para la infancia, puede quedarse con el referente del yobu como el yobu animal. Pero cuando vamos yendo esta obra ya con un saber enciclopédico, con unas referencias culturales específicas, podemos entamar a plantearnos si ese yobu ye una metáfora del ser humano. Si este cabritín, si este montesín, está en peligro porque está fuera solo en un bosque con animales o porque está en contacto con el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con estos obras infantiles? ¿Son infantiles? ¿Pueden llegar a los niños? Sí, evidentemente. Con alguna aclaración léxica, cualquier alumno o cualquier persona puede ser capaz de leerla y de entender el mensaje que intenta transmitir. Pero esas particularidades, esas intenciones un poco más ocultas del libro, son necesarias tener unas referencias culturales, un sentido de la historia y de la sociedad un poco diferente. Entonces, yo siempre digo que historias como esta de Montesín hay que leerles en cada fase de la vida. Hay que leerles cuando somos niños, hay que leerles cuando somos adolescentes, cuando somos adultos y después cuando somos viejos. Otro libro con el que pasa lo mismo, que de seguro que muchos estáis pensando ya en él, es El Principín, que se pone siempre como ejemplo de obra que hay que leer por lo menos 3 veces en la vida, de niños, de adultos y de viejos, porque cada vez que la lees, sientes, te transmite una cosa diferente. Pues con Montesquieu pasa lo mismo. Tenemos que abandonar esa idea de ser un libro que ya leímos y entonces ya no queda más que, ya está leído, no vamos a repetir. No, hay libros que necesiten releerse a cada etapa de la vida para poder tener una visión un poco más global de lo que es la obra. Entonces, bueno, además, dentro de las ediciones de Montesín, no hay especialmente una gran variedad. Tenéis esta, que es la de Ayalga, de Cuadernos de Bable, que ya es interesante porque, bueno, tiene un poco más ese enfoque infantil, por el hecho de que los dibujos que acompañan a la edición los hizo la nieta de María Josefa Canellada. Pero si queréis una edición un poco más, digamos, profesional, hay una de Trave muy guapina que no os puedo enseñar porque forma parte de la riestra de libros que presté antes de esta cuarentena, de este confinamiento, pero que tiene ilustraciones de una ilustradora muy famosa que se llama Violeta Monreal y que también, bueno, tiene la lengua un poco más adaptada al asturiano normativo, respetando las particularidades orientales, pero más adaptada. Entonces, bueno, de estas ediciones que os digo, cualquiera ya falladiza para hacer una buena lectura del texto. Actualmente sigue siendo, como os digo, una obra que ya es referente dentro de la literatura de la mocedad infantil con ese punto que os pongo de si de verdad lleva una obra de literatura infantil o si pues tenderse a todo el devenir de la vida. Pero actualmente el fecho de que esta obra ye clave podemos verla en pequeñas acciones, como que hay grupos de teatro actualmente que representen esta obra de Montesín, o que incluso el premio del Principado de narrativa juvenil e infantil llámase María Josefa Canellada. Y eso ya porque esta obra marcó un punto de inflexión dentro de la literatura asturiana y abrió esa
abrió ese camino de lo que es la literatura juvenil. Entonces, bueno, pues más o menos intenté enseñaros un poco en general la obra de María Josefa Canellada. Escogí les obras que yo creo que pueden ser más afalladices para que, bueno, para que podáis, si tenéis interés, porque podáis leer dentro de estos días que tenemos de confinamiento. Y sí que quería llevaros un fragmentín más de la obra de Montesín, porque hay un párrafo que yo veo muy, muy ilustrativo de lo que es la esencia de la obra. Y un párrafín donde los niños están falando con Montesín y dicen: nunca fui de ningún cabrito de cristiano ancallao como lo fui Montesín. Cuando se mos punxo malo, la madre fai la so xinta y nosotros los recaos. Ponte güenu, Montesín, cabritín el más guapu, roxo y blanco, blanco y prietu, con pintes polos costazos. En a frente apusyen dos fabines como de mayu. Tenemos llevate al monte, onde ñacisti da cuando. Pela tarde, allende el ruío, vamos llevate nos brazos. Blincaremos peles peñes, saltaremos pelos cardos, colleremos mores prietes y colloraes descallos. Un golor bramu a bellera, vendrá en el aire cantando, perrequexos y camperes, pel camín y los argallos. Beberemos en baxo los pinos, airiquín y regatos. Bueno, un poco una forma de que volváis a ver cómo es ese sentimiento que emana un poco de la obra, esa pureza del amor infantil dedicado a un ser indefenso, que ya en este caso es Montesín. Ya también interesante, pero os lo presento solo como anécdota, que María Josefa Canellada, después de publicar Montesín, escribió, a ver, La verdadera historia de Montesín, que viene siendo como texto el mismo que el de Montesín, pero está traducido al castellano, está escrito en castellano. ¿Por qué os lo presento aquí? Bueno, pues porque me interesa que veáis una particularidad que no tiene ninguna de las ediciones de Montesín en asturiano, que ya que esta obra presenta fotos semellines del verdadero cabrito, como una muestra más del testimonio autobiográfico, del trazo autobiográfico que tiene la obra de María Josefa Canellada, para que podáis ver pues una fotografía de verdad de los que tomaron aquel brano cuando los fíos toparon el cabritín. Y ya para ir terminando, porque no quería extenderme demasiado, quería terminar yéndovos un fragmento pequeñín de Penal de Ocaña para reflexionar un poco sobre la situación que estamos viviendo ahora y que dice así: necesito andar mucho, andar sola. Hoy vivir es andar con los ojos abiertos, sola, con la boca apretada, sintiendo en su sitio la columna vertebral. Luego, de tanto andar, solo es uno un círculo vacío con unas cuantas extremidades. Este andar es lo que me da hoy la seguridad mínima para vivir. Es como si llevara conmigo todo lo mío y no pudiera perdérseme nada, porque todo lo mío es hoy mi reloj, apretado a la muñeca, y mi chaquetilla de lana. No tengo nada más, ni padres, ni casa, ni libros, ni compañeros. Mi hermano mayor, Arturo, en peligro de irse, movilizado ya. Y si necesitan más gente, Juanillo, el pequeño, tendrá que irse también. Paso por calles sucias, con faroles oscuros que han pintado de azul, y hay colas de mujeres sentadas al borde de la acera, esperando leche o carbón. Yo no espero nada. No es hora de esperar, sino de hacer. Y eso, ahora mismo, nosotros no estamos viviendo una situación ni mucho menos parecida a la que pueden contarse en libros como Penal de Ocaña o como en
Malia Mariantia y yo, ni en cualquier otro libro de novela de posguerra. Lo que tenemos que hacer nosotros nestos momentos é mucho más sencillo, é quedar en casa. Y para eso tenemos una riestra impresionante de actividades que hacer de sentados desde el sofá. Para ello nació este festival, este Formiento en Casa Fest y otra serie de iniciativas culturales que están un poco enfocadas pues a que hacemos un poco, facenos a todos la estancia en casa un poco más sencilla y que podamos poco a poco pues contribuir a que esta situación vaya mejorando. Entonces ahora, bueno, pues estos minutinos, un par de minutinos si queréis hacer alguna pregunta, podéis dejarla en la caja de los comentarios y bueno, a ver si puedo contestaros. A ver, para este Montesín también una obra adaptable para el audiovisual. Sí, sí, de hecho yo creo que hay una iniciativa que habría que tener, porque los recursos materiales que se necesiten no son especialmente exagerados y yo creo que podría ser una muy buena forma de hacer llegar la obra a un público mayor y así también despertar esa gana de leer el relato y de dialogar un poco entre bueno, lo que son la literatura y las otras artes. Yo creo que una adaptación al medio audiovisual sí que puede ser una muy buena iniciativa que habría que fomentar un poco. ¿Alguna preguntina más? ¿Alguna entruguina más que queráis hacer? Mala idea en prestar libros, sí. Sí, suele ser una mala idea porque al final lo de la vuelta nunca se sabe cuándo va a pasar. ¿Qué pienses que podría hacerse para dar a conocer más a Canellada? Pues yo creo que pasa un poco lo que sucede con otras mujeres escritores, que siempre, sobre todo tres épocas, que siempre tuvieron como más a escondies, como más que nunca se ellos dio el reconocimiento que merecen. Y María Josefa Canellada, como investigadora, como lingüista, como romanista, sí que ya es conocida. Pero en el plano de la obra literaria, pues yo creo que lo que deberíamos hacer ya es sobre todo potenciarlo en las escuelas. Los profesores de literatura, tanto asturiana como castellana, deberíamos introducir un poco a esta autora dentro del currículo, teniendo en cuenta esa libertad que podemos tener a la hora de dar los contenidos. Pero yo creo que sí que es necesario. Yo, como comenté al principio, yo creo que igual que falamos de Carmen, falando de Penal de Ocaña, igual que falamos de Carmen Laforet o de Carmen Martín Gaite, podemos falar de María Josefa Canellada. Y en el ámbito de la literatura asturiana, pues en cualquier tipo de contenido que tenga que ver con la novela juvenil, con la novela infantil, con la literatura infantil, pues evidentemente hay una referencia obligada. Muchas gracias a vosotros por aguantarme. A ver si hay alguna cocina más. ¿Nada más? Explíqueme muy bien. Bueno, pues nada, espero que vos prestara, que sigáis atentos a todas las novedades que están por venir del Formiento en Casa Fest y que de verdad que tenemos que estar ahora muy, muy sonidos, intentando amenizar un poco la estancia de confinamiento a todos los que estamos en casa para que esto termine pronto. Aunque también es interesante para enseñar la variedad oriental, parecería interesante hacer una edición adaptada al asturiano estándar para usar en el sistema educativo. Sí, sí, porque al final, a ver, las adaptaciones se fan para que puedan llegar a un público mayor. Cuando estamos hablando de escolinos, de los alumnos de lengua asturiana,
Evidentemente, si os damos una obra con demasiada particularidad léxica, sintáctica, morfológica, demasiada variedad diatópica, pues, bueno, al final hay una forma también de que ellos cueste más. Entonces, sí, falando del sistema educativo, yo creo que sí podría estar bien hacer una adaptación al asturiano normativo. Sobre todo para eso, para avezar un poco, primero, para avezar a la lectura a los estudiantes. Segundo, para avezar a la lectura en asturiano. Y tercero, para poco a poco ir introduciéndolos ya más adelante dentro de la lectura de textos en variedades dialectales del asturiano. Pero sí, y también un aspecto que es interesante trabajar. Alba, mañana pido yo un resumen. Probes. ¿De alguna cuestión más por ahí? ¿De alguno? ¿Queréis hacer alguna preguntina? ¿Alguna duda que tengáis sobre la autora? ¿Sobre la obra? Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí aguantándome y vémonos mañana con el resto de programación del Formiento en Casa Fest. Tallueguín.